Amén. Gloria a Dios. Este es el momento más especial todos los días, porque Cristo vive, reina eternamente por los siglos de los siglos. Pero qué hermoso es poder tener un día donde podemos celebrar. ¿Han visto para el Día de la Madre cómo celebran? El Día del Padre, Navidad. Pero el día de nosotros como cristianos, el que cambió el rumbo de la historia fue Cristo. Y por eso estamos con vida. Amén. 1 Corintios 15, versículo 3 al 6, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando a una iglesia desordenada, a una iglesia que no hacía lo que era iglesia, estaban en un desorden impresionante, y el apóstol Pablo empieza a enseñarles muchas cosas a la iglesia. Le habla de la preeminencia del amor, le habla de la institución de la cena, le empieza a hablar de diferentes cosas para que en verdad se vuelva a establecer el origen principal por el cual Dios puso la iglesia. 1 Corintios 15, verso 3 al 6 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En la época que se escribió, obviamente, todavía habían algunos que estaban con vida, pero una prueba que más de 500 personas pudieron presenciar la resurrección de Cristo. Qué impresionante, porque en el día del Pentecostés eran 120 los que estaban en el aposento alto, orando. ¿Y qué pasó con el resto de personas? Ustedes que son matemáticos, ¿qué pasó con los 380? Solo 120. Desde esas épocas ya la gente, habían unos que seguían y otros que no seguían a Cristo. Pero 500 personas, y escribieron y comentaron y hablaron. ¿Han visto cuando hay una noticia, están los eventos, todo el mundo empieza a hablar de ese evento, de aquello que aconteció, y corre la noticia por todos lados? La noticia cuando pasó en Estados Unidos de las Torres Gemelas era por todos los periódicos en aquella época. En el trabajo hablaban acerca de lo que había ocurrido, porque era un evento que impactó el mundo. 500 personas habían visto por primera vez el cumplimiento de lo que había de la espera de que Jesús iba a resucitar. El día viernes hablamos, como dijo Giovanni, fue poderoso el tiempo de adoración, y pudimos hablar acerca de una lista de eventos que ocurrieron antes de la resurrección de Cristo. Y nos quedamos en aquel momento cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en esa tumba. Y le pusimos pausa a la enseñanza del día viernes para continuarla el día de hoy. Aunque nosotros sabemos, como esa película que ya la has visto y ya sabes cómo termina, sabemos cómo termina esta historia tan emocionante, y me alegro poder contarla. El día de ayer, hace más de 2000 años, quizás era un momento de tristeza, donde María lloraba, donde mucha gente lloraba, porque ese Jesús que sanaba a los enfermos, quizás el ciego pudo verlo a Jesús, porque le dijo: si quieres, sáname, y Dios le abrió los ojos y pudo verlo en una cruz, así como esta, colgado en una cruz. Pudo ver cómo su cuerpo fue llevado a una tumba y cómo lloraría aquel ciego, el cojo, la mujer con el flujo de sangre, los discípulos, aunque lo abandonaron a Jesús en ese momento. Pedro veía de lejos y mucha gente lloraba porque había muerto Jesús. Por otro lado, Satanás se reía, contento, alegre, ha vencido. Por eso los satanistas dicen: Jesús murió en la cruz. Y cuando dicen así, nosotros decimos: sí, pero resucitó. Y esa es la victoria que tenemos. Él estaba con toda la esperanza, con toda la alegría. Murió Jesús, ha ganado. Pero la victoria en nosotros está en Cristo Jesús, que resucitó. Jesús venció a la muerte. ¡Qué tremendo! Esa autoridad que le fue quitado al hombre por el diablo en el jardín del Edén, Dios se la ha otorgado, se la ha dado, se la ha devuelto a la iglesia.
En Efesios 1 dice: la supereminente grandeza del poder de Dios que lo levantó a Cristo de los muertos, se la ha dado a la iglesia, y el diablo está debajo de los pies. Por eso la iglesia no es un lugar donde están los cambistas. La iglesia no es un lugar de grupo social. La iglesia es la casa de Dios. En la lista de eventos, después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús fue al templo y los encontró vendiendo a los cambistas, volcó la mesa, se enojó y dijo: esto tiene que ser casa de oración. Y se molestó, pero inmediatamente lo siguieron los cojos, los ciegos, los enfermos, y Jesús los sanó. Por eso la iglesia tiene poder, y usted es iglesia. Hay poder en usted cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando adora, cuando alaba, cuando sigue lo que Dios te ha mandado a hacer y entiendes. Ocurren cosas sobrenaturales. Porque hay un poder que está en nosotros, el poder del Espíritu Santo que vino en el día del Pentecostés. Jesús cumplió la Pascua. Jesús también cumplió el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Jesús cumplió las primicias porque es el primero que resucitó. Los que habían resucitado antes, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo, resucitaron pero volvieron a morir. Porque resucitaron en una vida, en un cuerpo normal, para volver a morir. Pero Jesucristo fue el único, el primogénito de la resurrección. Y nosotros nos debemos alegrar por eso. Porque ahora, mientras todos lloran, Jesús estaba en una tumba. Llegó el día del reposo. No podían hacer nada. Los judíos en el día de reposo no hacen absolutamente nada. No pueden ni siquiera ver fútbol. Los argentinos que son apasionados de fútbol, hubo una final de Boca River, me acuerdo que lo jugaron en Madrid, un día sábado. Los judíos argentinos viajaron a España, no sé cómo hicieron, por el cambio de hora para poder ver el partido. Y se fueron a otros lugares para poder ver. Porque ellos no pueden hacer nada. Entonces la expectativa, esperar que llegue ese momento. Es como aquí celebran la Navidad el día 25 y los niños se despiertan temprano a correr a abrir sus regalos. Nosotros celebramos a la medianoche, los latinos. Pero los ingleses y otras culturas se levantan corriendo para ver los regalos. Cuando te tocan la puerta y te dice: ha llegado tu papá, o estás a la espera y eres niño y corres. Yo me acuerdo de mi papá, era militar y trabajaba en diferentes partes de Perú, y cuando llegaba me iba a visitar a la escuela. Yo nunca sabía cuándo él iba a llegar a la escuela. Y me llamaba al profesor y me decía: hay alguien que está afuera, te quiere ver, y era mi papá. Y a mí me tocan mucho esos videos cuando uno ve, no sé si han visto, que llegan esos padres del ejército a ver a sus hijos y los niños corren y lo abrazan. Ahí me toca mucho porque las veces que él fue me tocó, me acordé de eso y corrí. No me importaba si se reían o se burlaban o lo que sea, porque mi amor a la expectativa, tener el encuentro, era lo más grande. Esa gente estaba esperando que se acabara el día de reposo para correr, para ver a Jesús a esa tumba. ¡Qué emoción! Unos para que se cumpliera las profecías que los profetas habían dicho hace muchísimos años de lo que iba a acontecer. Había una expectativa grande. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido esa expectativa. Quizás a los apasionados de fútbol esperan ese clásico para verlo. Quizás los que aman un cumpleaños a la expectativa que llega el día del cumpleaños. Otros para el día de la boda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes no tuvieron expectativa el día de la boda? Claro que tuvieron expectativa. Varones esperando ahí en la iglesia que llegara la novia. ¿No había una expectativa? Todo el mundo estaba esperando y dice: llega la novia, llegó la limusina, se estacionó afuera. Todo el mundo saca su teléfono, las cámaras, empiezan a aplaudir, suena la música. El Danubio Azul o la música nupcial, y empieza la expectativa, el vestido blanco, y empieza a entrar. Hay una expectativa. Si esta expectativa era más grande, la expectativa de que Cristo, ahora, o me defrauda Cristo, o cumple lo que Él dijo. Él dijo: yo resucitaré el tercer día. Ahora, a esperar si era verdad o era mentira. Y mucha gente han tratado de negar que Jesús resucitó aquel día. Y es importante que nosotros sepamos de que hay pruebas que no se pueden negar, que Jesús existió. Hasta el ateo que dice Jesús es un mito,
no tiene una base en la cual se pueda basar que Jesús no existió. Jesús como hombre existió y hay pruebas suficientes. El que dice que no, allá ellos, pero pruebas existen. Yo no necesito prueba, ustedes no necesitan pruebas, porque nosotros creemos y no somos como Tomás, que hasta que yo no lo vea, yo no creo. Hasta que yo ponga mi mano en el costado, hasta que yo no vea los agujeros en su mano, yo no voy a creer. Y nosotros como seres humanos, si yo les digo, ¿tú crees en tu papá, en tu abuelo que era doctor o arquitecto o trabajador, constructor o algo? Tú dices sí, porque tú lo viste, o porque quizás te contaron tus padres, o porque vieron una foto, una evidencia que no lo puedes negar. Pero si te dicen que tu tatarabuelo era polaco, tú dices, lo dudo, porque de polaco no tengo nada. Y hay una duda, pero no hay una prueba, no hay una foto. Ahora la generación que vivimos nosotros, quizás de aquí a 100 años, mis bisnietos, o cómo se dirá, más allá de bisnietos, no sé, o tataranietos, eso parece como en lenguas, no como arameo, tataranietos, puedan entrar al Facebook o al Instagram de Eduardo Fuentes y verán, no, sí, mi tatarabuelo era pastor. Y habrá una evidencia. Pues existen evidencias en los libros de historia romana de escritores como Josefo, un escritor judío. Y hay muchos, los que estudian y les gusta entrar en polémica, a los que son ahí, hay un ministerio de personas, los que hacen apologética. Hay muchas personas que se reúnen en Oxford, en Harvard, en Estados Unidos, los invitan a ser expositores. Los ponen y los sientan de diferentes religiones y con ateos a poder defender si Jesús existió, si hay pruebas, y lo hablan con autoridad, porque Jesús existió. Se lo digo esto, más que nada, la fe la tenemos nosotros, pero defiende tu fe. Hay una cosa que nosotros tenemos que defender a capa y espada, es nuestra creencia. No porque alguien te dice, no, Jesús es un mito, tú dices, bueno, es que ¿será verdad? Si entra duda y hay un problema. Nosotros tenemos que estar firmes y seguros. Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Y es el Espíritu el que nos revela a Jesús, porque ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Pero el Espíritu me hizo entender a mi espíritu que Jesús es real, que Jesús resucitó. Yo no necesito pruebas. Yo lo único que necesito es creer. Y cuando tú crees, ves la gloria de Dios manifiesta. Cuando tú crees que Dios te puede sanar de una enfermedad, tú verás la gloria de Dios. Pero ¿y si no me sano? ¿Pero y si te sanas? ¿Pero y si te mueres o no mueres? Dios tiene la última palabra. Nuestra fe hasta el último momento, a no ser que diga, como dijo el apóstol Pablo, ya he orado 2 veces, y si tienes aguijón, ya eso es de parte de Dios, pero que Dios te hable. Mi consejo, ora hasta que Dios te diga qué es lo que Él va a hacer. Si Dios dice que tus hijos que están apartados volverán a los caminos del Señor, ya no pidas por ellos, sino dile, gracias Señor por lo que tú me has dicho. Yo creo a tu palabra, y empieza a declarar lo que ya Dios te habló y darle gracias. Si alguien te dice, yo voy, cree que va a ir. Ese es Jesús. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo creo su palabra, que estará conmigo hasta el fin del mundo. Si me dice, si padre y madre te dejaren, pero yo con todo te recogeré, pues yo entiendo que Él me recogerá. Si dice que me tiene esculpida en las palmas de su mano, que me tiene como saeta bruñida, entonces yo decido creer a Dios. Creer en el Salmo 23, que Él es mi pastor y que nada me faltará. Y hay muchas pruebas de la resurrección de Cristo. Una de las grandes mentiras diabólicas que ha metido al mundo, una de las grandes mentiras es que dicen que la tumba estaba vacía. La Biblia nos habla y nos enseña que los romanos, los soldados romanos que los habían puesto ahí, salieron corriendo cuando hubo como un terremoto. Cuando vieron la piedra que se había movido, salieron corriendo asustados y fueron a contarlo. Y les dieron un billete grande, le dieron dinero y le dijeron, ustedes van a decir lo siguiente.
Y esto está escrito, no le digo las citas bíblicas porque habría muchas citas bíblicas para contar. Pero le dice, digan de que ustedes se durmieron y llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús. Y hasta la actualidad dicen eso. Y lo habla la gente sin leer la Biblia para decir Jesús es un mito, Jesús no existió, o sí existió, pero murió en una cruz, lo metieron en una tumba, los discípulos se lo robaron. Y dile gloria a Dios por lo que tú estás diciendo, porque se cumple lo que la Escritura dice de una mentira de lo que tú me estás hablando. Porque más habla de lo que Jesús resucitó que lo que esa mentira del diablo que ha metido a la gente. Alégrese porque Cristo vive. Y esto que los discípulos lo robaron, me puse a estudiar y a leer lo mismo que decía. Y me pongo a pensar, primero la tumba está custodiada por soldados romanos. Quizás no tenían una metralleta, dinamita, bombas, tanques, aviones, pero los soldados romanos, créanme que eran lo máximo en aquella época. Y que ellos custodiando la tumba le van a permitir que se roben el cuerpo de Jesús. No pueden. Segundo, ¿se quedaron dormidos los soldados? ¿Qué clase de soldado se queda dormido? Si del ejército de nuestro país uno de nuestros soldados se queda dormido, ¿qué le pasa a ese soldado? Nosotros sabemos, imagínense los soldados romanos. Segundo, si vieron que se lo robaron, ¿por qué no los denunciaron a los judíos cuando lo vieron que se estaban robando el cuerpo? Si ellos no creían en Jesús, ¿por qué iban a permitir tal cosa? ¿Por qué no mataron a los discípulos en el momento del acto cuando se estaban robando el cuerpo? Tuvieron todavía que mover la piedra, ver a Jesús, sacarle la sábana, sacar el lienzo, dejarlo colgado y salir, y los soldados no vieron nada porque se quedaron dormidos. Si nos ponemos a estudiar un poco acerca de esto, sabemos que es una de las mentiras más grandes y no tiene base alguna de que esto pueda ocurrir. Y otras cosas dicen que las mujeres se confundieron de tumba. Hay uno de esos no es que esté en la Biblia, pero por ahí dicen que se confundieron las mujeres de tumba. Las mujeres mismas habían visto a José de Arimatea, a Nicodemo, que fueron donde Pilato, agarraron el cuerpo, lo siguieron, lo vieron de lejos. ¿Dónde lo llevaban? ¿En qué tumba lo estaban poniendo? Porque dijeron, después del día de reposo, nosotros vamos a ir allá. Estaban esperando ansiosamente llegar a la tumba de Jesús para poder ver. Qué tremendo es esto. Y todavía dicen, se confundieron. Ok, se confundió una persona quizás. Tenía problemas de memoria quizás. Pero Pedro también se confundió. La persona que llegó a la tumba antes que Pedro también se confundió. Y otras personas se confundieron. Fueron muchas las personas que iban a ver ese evento si en verdad había resucitado, como él había dicho que iba a resucitar. Y hay muchos eventos y cosas que pasaron y gente que dice que no existió, que Jesús es un mito, y Jesús no es un mito. Jesús es real. Jesús venció a la muerte. En esos 3 días, no dice específicamente qué es lo que hizo Jesús, pero fue a predicar a los que estaban en esas cárceles, encarcelados. Quizás se cree que esos demonios, ángeles caídos, pero no es predicarles salvación, sino decirle, yo soy la resurrección y la vida. Ustedes no creyeron, acá estoy, yo vencí a la muerte. Y el lamento, el grito que dirían, ¡no! Porque Jesús cumplió. Satanás, que en ese sábado estaba victorioso. Netflix con su popcorn y su Coca-Cola viendo una película en celebración. Llega Jesús y dice que lo arrastró públicamente, triunfando sobre la cruz del Calvario. Por eso es que los satanistas dicen, Jesús murió en una cruz, se quedó en una tumba, lo robaron. Pero eso es mentira, Jesús resucitó. Si alguien te quiere desacreditar tu creencia, ellos pueden creer en lo que quieran creer. Nuestro trabajo no es meternos en un debate. El Espíritu Santo hace la obra. Nosotros predicamos el Evangelio con testimonio y con palabra, que Jesús es real. Y Jesús lo dio todo por nosotros para que nosotros le demos todo a Él, no para que le demos una parte. Como decía el viernes, que Dios dijo, no quiero que tengas 2 señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Dios es un Dios
amoroso, pero fuego consumidor. Es un Dios celoso, es un Dios que nos quiere solo para Él, solo para Él. Y hay muchas otras historias. Otros dicen que Jesús estaba con vida cuando lo sepultaron. Y vuelvo entonces a los soldados romanos. Entonces, ¿será que los soldados se equivocaron? Le atravesaron una lanza en el costado a Jesús. Salió hasta agua, dicen por ahí, yo no sé de estos de términos médicos, pero dicen que cuando ya sale agua es que el corazón explotó, que derramó hasta la última gota de sangre Jesús. ¿Y que estaba con vida? ¿Cómo va a poder estar con vida? Si José de Arimatea y Nicodemo fueron, José de Arimatea, a pedir el cuerpo y lo vieron, Pilato, los soldados, los centuriones, todos los que estaban ahí dijeron, quizás esté con vida. Si hubieran visto que movía un ojo Jesús o un dedo o una mano, lo hubieran terminado ahí. No pudo, él había muerto, él en el cuerpo había muerto. Y esas hay pruebas de que él murió en el cuerpo porque entregó todo por amor a nosotros. Y así podemos seguir nosotros con muchas historias de la gente, lo que la gente dice. Pero yo no estoy acá para decirle lo que la gente dice, que Jesús no existe, sino yo estoy acá para recordarle a la iglesia que Jesús sí existe, que Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, que cumple todo Jesús, que es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de gloria, de oportunidades, porque fallamos y Dios nos perdona y nosotros para adelante. Lucas 24, verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Veamos en ese versículo número 1. El primer día de la semana, ese domingo, muy de mañana, así como ahora, pero 2000 años atrás, muy temprano, la expectativa, llegaron con todo lo que tenían preparado. Verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió hacia el sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El evento más grandioso, el evento más glorioso, donde se empieza a cumplir todo, donde antes de empezar su ministerio Jesús viene a ser bautizado. Un Juan el Bautista, que es un predicador pentecostal con fuego, predicando ahí que es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, y empieza a predicar y la gente se empieza a bautizar. Y él dice, yo no soy digno ni siquiera de atarte el calzado de tus pies. Y qué glorioso, él pudo entender, estaba preparando el camino. Vos que clama en el desierto y prepara el camino, porque el hombre, el Cordero inmolado. ¿Por qué el Cordero inmolado? Porque para la Pascua, en Éxodo capítulo 12, leíamos el viernes, tenían que sacrificar un cordero para recordar cuando Dios saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y les da libertad. Y no habrá mortandad que toque la morada, porque la sangre del cordero estaba sobre los dinteles de las puertas, sobre las ventanas, protegiendo. Ahora, dicen Hebreos, hablando acerca de Jesús, que entró una vez por siempre al lugar santísimo para darnos victoria en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de Jesús
tiene poder. La crucifixión de Cristo no fue en vana. La resurrección fue el evento más grandioso y más glorioso porque venció a la muerte. Cuando el diablo quiera venir a tu vida a decirte que te vas a morir, que te va a matar, dile: lárgate, diablo mentiroso, porque Cristo vive. La manifestación más grande cuando tú estás con una persona manifestada es mirarle a los ojos y decirle: confiesa que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Una persona endemoniada no lo puede decir. Por eso el cristiano se comprueba, porque los ojos es lámpara del alma. Si en verdad perteneces a Cristo, porque afuera todo el mundo puede decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero sus hechos no me reflejan que creen en Jesús. En Romanos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de la tumba de los muertos, entonces serás salvo, porque se confiesa para salvación. A tu esposa, a tu esposo, le tuviste que decir: te amo, ¿te quieres casar conmigo? O quizás, jóvenes, quizás la chica o el chico que te gusta, no le dices: me gustas. Entonces nunca empieza la relación. Y después te encuentras 20 años después, dices: pero yo te amé, pero nunca me dijiste, así que me tuve que casar con el suplente. Porque no dijiste nada. Por eso es necesario confesar. Es necesario, cuando te ofrecen comida, dice: ¿quieres comer? ¿Sí o no? No que te quedas mirando así. Te están ofreciendo. Confiesa con tu boca. ¿Quieres? ¿Sí o no? Tu palabra tiene poder. Te vas a la subasta aquí de donde hacen subastas y tienes que decir sí o no, si aceptas o no aceptas. Yo les conté hace tiempo que perdí un contrato una vez en la compañía donde trabajaba porque dije sí. Dije sí a todo. Y mi sí tenía poder y yo no me daba cuenta. Y no hice nada de lo que dije sí. Yo mismo me disparé en el pie. Pero tenemos que confesar. Confiesa que Jesús es tu Señor. Confiesa que Jesús es tu Salvador. Confiesa que Jesús es tu Rey. Y vivimos en un país donde hay monarquía. Mira cómo cuidan al rey. Mira el palacio donde vive el rey. Nuestro rey vive en un palacio mayor. Nuestro rey tiene protección y le da a nosotros sus hijos porque pertenecemos a la realeza de Cristo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía es celestial. Estamos en la tierra, pero no pertenecemos aquí. Estamos de pasajeros y nos vamos a una eternidad con Cristo. Cuando partimos de aquí, de recién empezamos a vivir la vida eterna, la promesa en Dios. Este es el tiempo. Dios quiere que todos se salven, que Dios conoce quiénes se salvan y quiénes no se salvan, es otra cosa, pero Dios quiere que todos se salven. Pero Él conoce que algunos somos necios, que algunos queremos seguir en el pecado, que algunos no queremos seguir a Cristo. El venir a una iglesia no te salva, el creer en Jesús y hacer su voluntad te salva, te hace cambiar. Nicodemo en Juan capítulo 3 fue de noche. Dice: tú, siendo un maestro de las Escrituras, un sabio, una persona educada, una persona que conoce todo, vienes a mí y me preguntas esto y tú no sabes. Es que las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está en esa persona. Y lo que tú estás haciendo es algo diferente. Dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu, que es la palabra y el Espíritu Santo. Y entonces Nicodemo, esas palabras fueron más que suficientes. Cuando tú le has dicho a un amigo, a una persona, a un colega, a un familiar que Cristo te ama, esas palabras no regresan vacías. Tarde o temprano se acordarán. Así sea en el último instante. Me acuerdo ese testimonio de un pastor boliviano judío que se fue a ¿cómo se llama? Una dry cleaner, de donde lavan ropa, en Bolivia, una lavandería, y la que trabajaba en la lavandería era cristiana, y le dijo: ¿de dónde eres? Porque lo veía diferente. Le dijo: yo soy judío. Y le dijo: mi Dios es judío. Y le dijo: ¿no vas a empezar tú ahora con Jesús? Le dijo: sí, Jesús. Y él le dijo: Jesús no existió. Jesús es un mito. Jesús es falso. Y él dijo: Jesús te ama. Y agarró y sacó su ropa y se fue enojado. Era un hombre próspero en Bolivia. Tenía 5 negocios. Se le fueron a la quiebra los 5 negocios.
tenía deudas, subió al último edificio que tenía, no la volvió a ver esa señora, se fue al último piso para tirarse. Y cuando se va a tirar, escucha una voz en el oído que era la voz de la señora que le decía, Cristo te ama. Y mira dónde se va a tirar y quién estaba abajo, la señora que le había dicho, Cristo te ama, que no le había visto hace años. ¿Qué fue lo que él hizo? Bajó corriendo y le dijo, ¿quién es ese Cristo que tú me dijiste que me amaba? Porque escuché su voz y me dijo que me amaba. Ahora es un predicador ese varón. La palabra de Dios nunca regresa vacía, cumplirá su propósito en su tiempo. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Pasarán los años, acabarán redes sociales, acabarán profesiones, se acabarán naciones, pero lo que nunca se va a acabar es la palabra de Dios. Yo le invito a que nos pongamos de pie, porque cuando el apóstol Pablo, yo creo que ya viene Ricardo con el teclado, cuando el apóstol Pablo empieza a enseñar a la iglesia de Corintios todo esto acerca de la iglesia, cómo hacer la iglesia, hizo algo, la institución de la cena, que la cena no se debe tomar indebidamente, sino con conciencia, que si entre nosotros hay pecado, es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y arrepentirnos. Y arrepentirnos, como enseñamos en el Ministerio de Discipulado, en el libro La Vida Abundante, el capítulo 2, el arrepentimiento, donde se habla del arrepentimiento, donde dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, es un cambio de actitud. No es de que peco, pido perdón y vuelvo a pecar, sino que cambias. Sé que no es fácil. Hay gente que quizás hay cosas que quieren dejar y no pueden. Quizás la droga, quizás la manera de hablar, quizás el alcohol, quizás la mentira, y les cuesta y se sienten mal. Pero cuando le entregas todo a Cristo, ocurre un cambio. Mi boca era bien sucia cuando me convertí. A la semana de convertido, como tenía licencia para manejar, tengo licencia para manejar bastante minibús con bastante pasajero, me enviaron a Brighton a traer 17 pastores. Imagínense el chofer mudo, porque si hablo, si no me botan del bus, es porque cómo llegan a Londres. Pero yo no quería hablar, me daba vergüenza. Dije, se me van a escapar las palabrotas, porque hay gente que se le escapa, se le suelta. Y entonces callado ellos hacían broma, chistes sanos, buenísimos los chistes, pero sanos. Yo me reí, dije, yo también quiero contar chistes, pero mis chistes son colorados, yo no puedo contarlos. Y entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta que yo tenía que cambiar mi manera de hablar, y sí se puede. Puedes dejar el alcohol, el cigarro, la mentira, los celos, la ira, las contiendas, cuando le entregas todo a Él. Porque cuando te entregas le estás diciendo, mi carne no puede. Pero cuando miras la cruz y miras la tumba vacía, tú ya venciste por mí. Venciste y me diste la libertad y la sanidad. ¿Por qué venció Jesús? ¿Para qué? Para darnos a nosotros salvación. Porque sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por uno solo, por el postrer Adán, que vino, que fue Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Yo me imagino que acá todos somos pertenencia de Cristo. Pero estamos en familia, en casa, en un cuerpo. Pero si hay alguna persona que nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y le has dicho y lo has confesado, creo en ti, entra en mi corazón. Quizás has sido una iglesia cristiana anteriormente, pero te ha dado vergüenza pasar delante porque la gente, ¿qué dirá? No importa el qué dirá. Este es el momento más adecuado para aceptar a Cristo. Y si hay alguien que ve la prédica a través de las redes o la verá más adelante, le decimos en el nombre de Jesús, acéptalo en tu corazón. Déjalo que entre y confiesa en tu casa donde estás.
Dile: Señor Jesús, entre en mi corazón, perdona mis pecados y quiero que seas el Rey de mi vida. Inmediatamente dejas de ser criatura de Dios y eres transformado a ser hijo de Dios. Inmediatamente eres transformado, renovado, transportado de tinieblas a luz, la luz admirable que es Jesús. Hoy vamos a celebrar la cena y le voy a invitar a mi hermano el pastor Richard y a la pastora Milena que vengan acá adelante, porque ellos van a orar por el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Y le voy a pasar el micrófono a mi hermano.